Hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre pinceles, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. Como en toda buena aventura, empezamos sin saber exactamente a dónde nos llevará, pero con la certeza de que cada pincelada y cada boceto serán parte de este camino. Hola, soy Anima, licenciada en arquitectura e ilustradora chilena. Me encanta dar vida a mundos mágicos y personajes fantásticos a través de la acuarela. En este canal compartiré mis procesos creativos desde el primer boceto hasta la obra final. Si te gusta la fantasía, la naturaleza y el arte, estás en el lugar indicado. ¿Qué ilustramos hoy? Esta semana estuve recopilando algunos videos y fotografías y me di cuenta que tenía bastantes videos de esta flor de Malvilla de acá de la región. No les comparto el proceso completo desde cero porque me pilló la inspiración justo cuando estaba en el festival Frijol Mágico, entonces ahí comencé a ilustrarla desde cero. Y tenía muchas ganas de incorporar algún personaje, entonces tomé como referencia e inspiración esta planta y en base a ello realicé un pequeño estudio de su morfología y comencé a hacer este boceto. Además, con la floración de muchas plantas ahora en primavera me dan muchas ganas de estar ilustrando como estas temáticas por sobre todo. La técnica que voy a estar utilizando para ilustrar el día de hoy va a ser la acuarela. Me preparo con mis pinceles, mis materiales indispensables. Aquí pueden ver en pantalla que me preparo para hacer la paleta de colores con un papel similar al que voy a utilizar para pintar. Utilizo mis acuarelas de siempre en pastillas. Comienzo a preparar los colores en la paleta de cerámica. Me gusta mucho utilizar paletas de cerámica. La verdad encuentro que con este objeto soy bastante quisquillosa. No me gusta utilizar paletas de plástico porque siento que el pigmento como que no se disuelve de la misma forma o no sé. En las de plástico queda como una textura extraña que me desagrada un poco. Voy a partir diluyendo los pigmentos de acuarela de la pastilla de mi cajita de acuarela. Y voy a comenzar a realizar una base de un color que sea bastante clarito, porque después se van a ir superponiendo los demás colores. Intenté buscar una gama de lilas y morados bastante amplia porque según las referencias que estuve viendo como que variaba según, no hay como un lila exacto o un morado exacto, entonces aquí me puedo ir moviendo bastante. Y aquí fui aplicando en forma de manchitas. No buscaba que se viera así como súper realista la flor de Malvilla, así que me gusta que quede con esas manchitas de acuarela. Para el tono del vestido utilicé este amarillo que casi puro porque pude observar que en el interior de esta flor estaba la presencia de este amarillo, entonces dije, la paleta de color ya está en la misma flor, así que para que no voy a andar sobrepensando ni inventándome una, me voy a inspirar en la misma paleta de color de la flor. Y en base a eso me puse a pintar el amarillo del vestido, que después fui integrando levemente algunos colores que ya estaban presentes en la ilustración, como amarillos, azules y verdes. Y así quedó más o menos el vestido. Fui agregando algunas técnicas de húmedo sobre húmedo para ir generando esas manchas que me gustó mucho cómo quedó. Y para los detalles finales, esta vez decidí aplicarle un leve delineado con lápices acuarelables. Esta parte me demoró bastante porque me gusta ser muy cautelosa y también me gusta agregar sombras con este mismo color.
Si quieres ver el proceso completo de esta ilustración y aprender cómo la realizo desde inicio a fin, te quiero dejar invitado a esta clase de metodología aplicada a la ilustración con técnicas análogas. Aquí voy agregando los detalles finales. Me gusta agregar muy poca cantidad de lápices de colores a las mejillas, a la nariz, a las orejas. Me gusta que se vea la presencia de un poco de textura en el papel. Aquí ya voy agregando los últimos detalles finales y pueden ir viendo cómo quedó esta ilustración inspirada en la flor de Malvilla de acá de mi ciudad, de mi región, acompañada de esta niña que está esperando en una posición muy calmada. Y la verdad, realizar esta ilustración sí me relajó bastante. Espero que disfrutaras de este breve proceso de ilustración, que te acompañara en alguna situación que estés realizando, ya sea comiendo, estudiando o también dibujando. Espero poder seguir grabando procesos como este. Te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones de mi canal. Nos estamos viendo por ahí. Adiós.